De terrorismos a terrorismos. 25. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 03. La conspiración conspicua. El imperio versus Salvador Allende y el gobierno de unidad popular. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Una cantidad muy elevada de militares norteamericanos fueron asignados a Chile previo a las elecciones, a más de que la época de elecciones coincidió, causales coincidencias prototípicas, con unas maniobras que las Fuerzas Armadas chilenas realizaron en preparación de la lucha contra los grupos subversivos, y el Ejército y la Marina programaron llevar a cabo maniobras conjuntas los días en que el Congreso chileno debía elegir nuevo presidente en caso de que ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría absoluta de los votos. Frey no podía perder. Aquello fue un triunfo de la democracia auspiciado por la CIA, tal y como se lo comentó el secretario de Estado Rusk a su presidente Johnson. 6 años después, Salvador Allende volvió a postularse para la presidencia por 4ª ocasión consecutiva, animando a una sociedad en la que había crecido el movimiento nacionalista socialista, por lo que sus posibilidades de triunfo eran mayores. Los del imperio estaban enterados, así que decidieron implementar un nuevo plan para impedir que el peligroso comunista llegara a gobernar. Operación Centauro se llamó el siguiente plan intervencionista en activo hacia 1970. Pero en esta ocasión decidieron no apoyar a ningún candidato, y cuando reaccionaron y quisieron a toda costa impedir el triunfo de Allende, ya era demasiado tarde. Ni el democristiano Rodomiro Tomic, ni el derechista Jorge Alessandri, candidato por el Partido Nacional, podían cerrarle el paso a Salvador Allende, y los estadounidenses lo sabían. El candidato de Unidad Popular ganó con el 36.6% de los votos, tan solo un 1.3% más que el personero del Partido Nacional. ¿Voto libremente ejercido? Claro que no. Quizás menos copado como en la elección anterior, pero aún así, las fuerzas de la derecha, apoyadas por los Estados Unidos, no dejaron de ejercer presión antidemocrática, no solo en Chile y en América, sino también en Europa, en donde altos representantes del Vaticano y diversos líderes democristianos de Alemania Occidental y de Italia trabajaban a instancias de la CIA para detener a Allende. Paralelamente, en Chile se imprimieron carteles, se filtraron falsas noticias, se arrojaron octavillas, se distribuyeron panfletos que denostaban la figura de Allende, cortesía de la CIA. Lo que sugiere que de no haber tenido tan poderosa oposición en la sombra, el candidato de la Unión Popular podría haber ganado con un mayor porcentaje, que la oligarquía y sus paniagudos no dejan de ser el 20% de la población de cualquier nación moderna. Ocurriendo que por no haberse alcanzado una mayoría de votos, la Constitución chilena disponía que al Congreso le correspondía nombrar al que sería el nuevo presidente. Dicha decisión fue fijada para el 24 de octubre y la CIA se puso a trabajar para evaluar la incidencia de un régimen de carácter popular como el que Allende prefiguraba. La evaluación realizada por la CIA consideraba que ni en lo económico ni en lo militar el triunfo de la Unidad Popular representaba para Norteamérica afectación inmediata a intereses vitales. Empero, podía haber pérdidas de propiedad. En lo militar, el régimen de Allende pesaría poco dentro del conglomerado sudamericano, por lo que no pasaba a significar un peligro. Más, en lo político, el triunfo de Allende pasaba a ser un mal ejemplo para la región y un desafío para la OEA. Pero más allá de la CIA, el establishment norteamericano tenía otras consideraciones de peso por las cuales habrían de intervenir, impidiendo que Allende fuese confirmado. En lo que una reunión efectuada el 15 de septiembre de 1970 en Washington resulta luminosa para ver converger a los agentes de los sectores referidos, promoviendo el complot que en un inicio intentó evitar que Allende asumiera la presidencia. Complot que fracasaría en su primer propósito, pero que de inmediato se reorganizaría, pasando a procurar la destrucción del gobierno de Unidad Popular, lo que habría de realizarse
con tan gran éxito que aún repercuten sus nefastas consecuencias tanto para el régimen de Allende como para el pueblo chileno, que a más de 39 años aún no se recupera del golpe, así como para el desarrollo del socialismo en Latinoamérica. Una semana después de las elecciones, el magnate chileno Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, poseedor de minas de cobre y concesionario de la embotelladora de la Pepsi-Cola en Santiago, viajó a Washington para contactar al director general de esta compañía refresquera, Donald Kendall. El 14 de septiembre, ambos se reunieron con Henry Kissinger y al día siguiente se les abrieron las puertas de la oficina Oval, contactando con el círculo de potentados encargados de preparar el trancazo, incluyéndose al fiscal general John Mitchell y a Richard Helms. En realidad, tal reunión era una tentativa desesperada para evitar que el presidente electo tomara posesión. Ya era demasiado tarde para ello, reclamaría Helms, pero las palabras de Nixon pasan a la historia de tal infamia. Tal vez solo haya una posibilidad entre 10, pero se ha de salvar Chile. Tienes 10 millones de dólares disponibles y más si necesario. Haz chillar a la economía. Y Helms considera que la clave de aquella desesperada orden radicaba en la relación personal de Nixon con Kendall, pues Nixon hizo sus pinitos como abogado al servicio del diablo, poder, haciendo la contabilidad de la firma, y ahora Kendall le pedía que salvara su planta embotelladora en Chile y el negocio de tantas transnacionales más. Así que Helms entendió que la operación anti-Allende era esencialmente una decisión de negocios. Kendall y otras compañías norteamericanas no querían un dirigente marxista en Chile. Agustín Edwards permanecerá en los Estados Unidos dirigiendo la desinformación que se transmite a Chile, patrocinada con dólares de la CIA. En total, entre 1971 y 1973, el diario de Edwards recibió de la CIA 2 millones de dólares. Lo que representó la comparecencia de la oligarquía traidora chilena, el otro componente del establishment intervencionista, en este caso el típico elemento local poniéndose al servicio de los imperialistas. Por supuesto, el Mercurio sería la punta lanza mediática ejerciendo la propaganda anticomunista. La CIA inundó Chile con periodistas venales. Los servicios de propaganda llegaron a publicar en la cercanía de las elecciones 726 artículos, crónicas, noticiarios, todos ellos bajo control de la propaganda negra. La guerra mediática se reprograma y refuerza. De cierto que era el caso de que la penetración de capital norteamericano a la sazón era tremenda. Invasión de capitales gringos efectuada sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al asumir Allende la presidencia, las empresas estadounidenses controlaban la producción de cobre, pudiendo afectar la fuente fundamental de obtención de divisas extranjeras. Como la maquinaria empleada era de procedencia norteamericana, el funcionamiento normal de esta industria dependía totalmente de los suministros de repuestos provenientes de los Estados Unidos. En el área financiera, la deuda de Chile, concertada preferentemente con instituciones estadounidenses privadas y del gobierno, hizo de Chile un rehén. Y la deuda externa de este país se convirtió en arma política en manos de los países acreedores. Entidades financieras internacionales controladas por el establecimiento norteamericano, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, participan como agresivos acreedores. De manera descarada, al gobierno popular le negaron créditos y condiciones de pago más laxas, poniendo al régimen de Allende a merced de los acreedores internacionales. La deuda externa fue un ancla empleada en contra de la emancipación pretendida. En diciembre del 70, la deuda externa de Chile sumaba 3.830 millones de dólares. La Alianza para el Progreso, APP, implementada en Chile como en el resto de América Latina en los años 60, no dejaba de ser un programa sesgado a favorecer los intereses de las empresas estadounidenses, pudiendo haber invertido cualquier cantidad de millones de dólares en Chile, pero el propósito fundamental de tales inversiones favorecían a sus empresas transnacionales extractivas y al sector telecomunicaciones. Que la mentada APP básicamente se implementaba para promocionar la injerencia extractivista productivista norteamericana, apoyando a gobiernos oligárquicos como los de Alessandri y Frei, inmediatos antecesores de Allende. Con tales prioridades, la supuesta ayuda al desarrollo de las economías nacionales era nula. El gobierno de Eduardo Frei
se había encargado de procurar llevar a cabo el programa kennediano de la Alianza para el Progreso, llamado en Chile como la Revolución en Libertad, acorde con aquel ideario en realidad contrarrevolucionario. Si bien programaba una reforma agraria y la sindicalización de los campesinos, los objetivos preferentes tendían a renovar los contratos para la explotación de los minerales, resultando que la Revolución en Libertad fue considerada por la reacción golpista como el inicio de la descomposición del orden adecuado. Frei había soliviantado las aspiraciones del populacho. Difícil la situación de Allende al asumir el poder, en cuanto a su propuesta de emancipar la economía chilena, puesto que la nacionalización de la industria cuprífera lo confrontaba de manera directa con las transnacionales extranjeras y había que compensarlas, lo que implicaba pedir préstamos y los préstamos se los habrían de negar. La dependencia neocolonial de la productividad chilena se convertía en un obstáculo insuperable a corto y mediano plazo. A finales de 1970, las corporaciones de Estados Unidos y de otros países dominaban casi todas las ramas fundamentales y prometedoras de la economía chilena. Controlaban el 50% de la producción de maquinaria, el 60% de la producción de hierro colado, acero y artículos de metal, más del 50% de los productos petroleros, el 60% de los productos químicos, el 45% de los productos de caucho, el 100% del ensamblaje de motores, casi el 100% de la producción de radios y televisores, alrededor del 100% de los productos farmacéuticos, cerca del 100% de la técnica de cálculo, el 100% del tabaco, el 90% de la propaganda publicitaria y el 100% del cobre. Era el caso de que en 1970, 24 de las 30 mayores corporaciones transnacionales de base norteamericana operaban en Chile, incluidas Standard Oil de New Jersey, Ford y GMC, Dow y DuPont, ITT y el First National Citibank, siendo paradigmático el caso de las cupríferas, cuya historia constituía por sí misma una síntesis elocuente de la expoliación imperialista. Hasta 1970 habían extraído del país más de 18 millones de toneladas métricas de cobre fino, riqueza nacional no renovable. Para ello, habían incurrido en inversiones iniciales de 2.5 millones de dólares de la Braden, 1912, $1 millón primero, 1915, y 50 millones más tarde, 1927, de la Anaconda, a lo que se agregaron 483 millones de dólares de nuevas inversiones en el periodo 1930-1966, y había obtenido ganancias según sus balances oficiales por 1.800 millones de dólares de 1927 a 1970, a los que habían sumado retiros por reposición por 460 millones de dólares. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos habían impuesto a Chile de manera unilateral un precio de cobre de 11.5 centavos de dólar por libra, mientras el producido en ese país llegaba de hecho a 27 centavos. Y en 1950, en ocasión de la Guerra de Corea, se firmó un convenio entre las compañías productoras y el gobierno norteamericano, fijando el precio del cobre en 24.5 centavos, lo que con respecto al precio vigente en la bolsa de metales de Londres, representó para Chile la pérdida de unos 300 millones de dólares. Resta decir que la mayoría de las transnacionales que operaban en Chile en 1970 están representadas en el Council on Foreign Relations, CFR, importante agencia que diseña los parámetros y opciones de la política exterior norteamericana. El presidente del Chase Manhattan Bank, David Rockefeller, preside el CFR. Así se hace chico el mundo ante el dominio imperialista. El gobierno de Unidad Popular comenzó a realizar las expropiaciones requeridas para comenzar a sanar a la economía nacional, sobre todo rescatando la propiedad de la tierra en minas, así como a la industria sobre de ellas construida. Por tanto, se nacionalizaron las minas de cobre, hierro, carbón, así como también se nacionalizó la banca y se convirtieron en paraestatales a más de 50 grandes empresas privadas, al unísono de que se incrementó la reforma agraria, afectando los intereses transnacionales norteamericanos. Entre tanto, los imperialistas actuaron con una estrategia que procuró primordialmente efectuar una guerra económica que desgastara al nuevo gobierno chileno, generando descontento en la población, lo que facilitaría el golpe militar.
¿Cuáles medidas concretas contemplaba el Plan Centauro? 1. En primer lugar, y como una de las tareas fundamentales, que el capital extranjero y ante todo los monopolios de Estados Unidos bloquearan económica y financieramente al gobierno de unidad popular. 2. En segundo lugar, hacer más activas y organizadas las acciones hostiles que la reacción chilena llevaba a cabo para socavar desde dentro la economía del país, provocando huelgas, impulsando la fuga de capitales, creando una escasez artificial de mercancías y contribuyendo a la ampliación del mercado negro. 3. En tercer lugar, y simultáneamente con la creación económica dentro y fuera del país, el nuevo plan estratégico asignaba papel importante a recursos ya tradicionales en el espionaje norteamericano, tales como la eliminación física de las personas indeseables, el sabotaje, las actividades subversivas y la guerra psicológica con ayuda de la radio y la prensa.